Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Espero que el Señor los esté acompañando en esta noche y recuerden que la idea de este programa es para que nosotros podamos aprender cada vez más del conocimiento tan inmenso que Dios ha dejado en su escritura. Buenas noches, Oscar, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Freddy. Muy bien y muy contento de estar aquí esta noche, acompañándolos a ustedes y a los que están conectando en este momento. Les agradecemos por acompañarnos en este momento para estudiar la palabra de Dios. Exactamente. Mientras, Oscar, le voy a pedir a usted y a cada una de las personas que en este momento nos están viendo que por favor pongámonos en sintonía con el cielo y les voy a pedir que cierren sus ojos para poder orar. Entonces, oremos. Bendito Padre y Señor Jesús, Creador de todo cuanto existe, Señor. Alabado y honrado sea por la eternidad tu santo nombre, Dios de los cielos. Señor, nos reunimos en este preciso momento, Padre, para abrir tu palabra, los secretos del cielo. Queremos, Señor, también a través del estudio de ella, aprender más de tu carácter, de tu amor infinito, Señor, de manera que podamos tener esperanza en este mundo de oscuridad. Te rogamos por cada una de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, para que ellos reciban una bendición también en sus hogares, Señor. En estos momentos de angustia y tristeza, Padre, puedan sentir que el cielo también está de su lado. Señor, te pedimos también que nuestras palabras no sean palabras de hombres, sino palabras del cielo, de manera que podamos transmitir la noción que tú, Señor, quieres hacer llegar al corazón de cada uno de los que nos escuchan. En tu nombre, Señor Jesucristo, y por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, también les recuerdo a cada una de las personas que se conectan, no se les olvide, la dinámica de este programa es para ustedes. Cada vez que ustedes participan, nos dejan comentarios, nos dejan preguntas, es como la esencia en sí de este programa. Entonces, si lo hacen, muchísimo mejor. Y ya veo dos personas que se están conectando. Nos dice Luz Marina, nos dice buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, cada día con sabiduría. Y Jenny nos dice lo siguiente, muy buenas noches, Dios les guíe y les dé mucha sabiduría. Muchísimas gracias. Entonces, esperamos también el saludo del resto de las personas que se conecten con nosotros y las preguntas que tengan que hacer. Mientras tanto, Oscar, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos entonces a comenzar con una introducción. Ya esta semana, ustedes saben, los que nos han acompañado estos días, que hemos estado hablando de Génesis y estamos analizando todo lo que tiene que ver con los dos primeros capítulos de Génesis que, a decir verdad, son de los más complejos que tiene la Biblia porque tienen mucha información y por eso hemos dedicado toda esta semana a estudiar esos dos capítulos, cada día de la creación, y nos hemos enfocado en algunos días más que en otros. Y hoy vamos entonces a referirnos a algunos aspectos importantes de Génesis 1 y 2 y vamos entonces a empezar a analizar algo que aparece allí en Génesis 1 y 2, que son los nombres que se le dan a Dios. Uno que es Elohim y el otro que es Jehová. Entonces vamos a analizar con respecto a esa parte por qué se designa con estos dos nombres. ¿Acaso son diferentes escritores los que relatan esta historia de Génesis 1 y otro de Génesis 2? ¿O cuál sentido realmente tendrá esto? Y también analizaremos otros puntos con respecto a lo que es la creación del hombre y la mujer y allí vamos a analizar algo que realmente es de mucha importancia para nuestra comprensión de la creación de Dios. Entonces vamos a darle espacio a Freddy para que nos pueda compartir con respecto a esta parte del uso de los nombres de los nombres divinos. Bueno, vamos a empezar a analizar, aunque pareciera no tan relevante estudiar los nombres de Dios y sus diferentes usos en los que encontramos en las escrituras, pero si empezamos a mirar, nomás ayer cuando estábamos estudiando, digamos, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 ya encontramos matices nuevas que nos ayudaban a profundizar. Y aquí con respecto al nombre de Dios empezamos a ver también ese tipo de comportamiento. Entonces, en vez de restarle al texto, le va a sumar y le va a ayudar a profundizar un poquito más. Quiero mirar algo y que es muy interesante, porque el nombre divino de Elohim se usa exclusivamente en el Génesis capítulo 1. Entonces, por ejemplo, les doy uno de ellos, que es Génesis 1.1, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así aparece el texto. Entonces, pero mire lo interesante es, el nombre divino que se usa en Génesis 2, capítulo 4, es Jehová.
Entonces, vamos a mirar ese capítulo porque nos empieza a mostrar, digamos, algo adicional en el texto, y eso es lo que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Génesis 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que ya no se utiliza el nombre Elohim, sino se empieza a utilizar el nombre Jehová, ¿sí? Ahora, esa diferencia ha llevado a los eruditos del sistema crítico a proponer fuentes diferentes para ambos capítulos. O sea, empiezan a decir, no, mire, esto fue traído de otro escrito anterior o fue traído de otra cultura y se trató de empalmar con eso. Y por eso encontramos las diferencias entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero no es así, como ya ayer lo habíamos analizado, es una secuencia lo que Dios está haciendo, sino que cada vez que Él hace ese tipo de variaciones, lo que Él está, o la pretensión de Dios es ayudarnos a entender muchísimo más el texto. Ahora, esta posición suscita algunas dificultades. Primero, no hay contraste entre el uso de Elohim en el capítulo 1 y el de Jehová en el capítulo 2. Los dos prácticamente hacen la misma función, ¿sí? Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 4, inclusive si ustedes pueden analizar del versículo 4 hasta el versículo 25, van a encontrar varias veces la cita de Jehová. Ahora, a Dios se lo llama Jehová, pero no solamente Jehová, sino Jehová Elohim. Si se dan cuenta, Dios está haciendo lo mismo que ayer les hablábamos con respecto al capítulo 1 al capítulo 2. Está complementando. Ahora, sin suprimir el nombre que aparece en Génesis 1. O sea, no suprime el nombre de Elohim, sino le agrega el de Jehová a Elohim. Y ahora, de esa manera, Elohim ahora está especificado en más detalle como Jehová Elohim. Y ahí ya nos cambia muchísimo más la perspectiva de la función, por ejemplo, no solo de la divinidad en un comienzo en el capítulo 1, sino también en el capítulo 2. Y yo creo que aquí es muy importante esta parte, Oscar, porque si nos damos cuenta, ese nombre que tiene ahí Jehová, ese nombre fue con el mismo que se presentó ante Moisés, ¿no? Entonces quiere decir que es el mismo personaje que estuvo tanto en el Génesis 1, Génesis 2 y vuelve a aparecer también en el Éxodo y no está desvirtuando ninguna de sus obras antecesoras. Antes está diciendo que él ha estado presente todo el tiempo, ¿no? Así es, así es. Con respecto a esa parte, como usted bien lo dice, cuando se habla en el capítulo 1 de Génesis, como bien lo vimos ayer, los hebreos tenían esa costumbre de hablar de pronto desde una manera general y repetitiva, ¿no? La recapitulación que llaman algunos. Entonces, en el capítulo 1 vemos un panorama general de la creación, pero ya en el capítulo 2 vemos más específicamente cada cosa. Y aquí hay algo curioso porque en el capítulo 1 Dios creó varón y hembra, pero en el capítulo 2 ya les da un nombre propio, Adán y Eva. Entonces en el capítulo 1 nos muestra a Elohim, al creador, a Dios, y entendiendo que Elohim habla de la pluralidad dentro de la singularidad, ¿no? De la Sí. unicidad. Pero ya específicamente se habla en el capítulo 2 de Jehová, y ese es el tetragramatón del que muchos hablan, que es el nombre impronunciable de Dios. Es más, cuando los judíos llegan a esa parte y están leyendo allí, como leen ellos así, ellos cuando llegan a esa parte, ellos oran y es mejor dicho porque para ellos es un nombre muy santo. Y sería bonito que nosotros también entendiéramos eso, ¿no? El nombre de Dios es santo, deberíamos tener más reverencia a la hora de expresarnos cuando sea nuestro Dios. Entonces, la diferencia entre estos dos nombres es la diferencia entre lo genérico y lo personal. ¿Sí? Lo genérico al principio y ya algo más específico y general y personal. Y Elohim, o su forma más común en el Oriente Próximo, es Él. Él significa Dios. Y es el nombre por el que se conocían los diferentes dioses en diferentes culturas, ¿no? Entonces se usa en todas las sociedades del creciente fértil que hablaban en un idioma semítico. Recordemos que el semítico es que venían de Sem, y de Sem viene entonces la lengua semítica y la descendencia de Sem es de donde viene el pueblo judío también. Por eso el sustantivo Elohim resultaba comprensible en todas aquellas sociedades.
Por otra parte, cada una de aquellas sociedades tenía sus propios dioses personales e individuales. Marduk era el de Babilonia, Ashur el de Asiria, Milcom entre los amonitas, Chemos en Moab y Caus o Cuas en Edom. Jehová era el nombre específico y personal que usaba para el Dios verdadero de los israelitas. Ningún otro Dios en el antiguo cercano oriente empleó ese nombre. ¿Qué quiere decir esto? Todos utilizaban el término Elohim o El para designar sus dioses, pero en el capítulo 2 ya se le da específicamente el nombre Jehová para referirse al verdadero Dios. Entonces aquí vemos una gran diferencia y la importancia de los nombres dentro de la Biblia con respecto a Dios. Exactamente, y mire que Dios no se equivoca con respecto a la forma de presentarse, porque Él está haciendo una presentación a la humanidad, pasa de lo general a lo específico, al igual que cuando uno estudia una materia, ¿no? Uno va a una materia, siempre le enseñan las matemáticas como muy manera general y después ya empieza uno con el cálculo, la trigonometría y todo lo demás. Es una lógica que nosotros tenemos en nuestra propia naturaleza para entender. Entonces Dios primero lo mostró de muy general y pasó a lo particular. Ahora, por lo tanto, cualquier habitante del mundo antiguo entendería Génesis 1 como una declaración general sobre la creación que usaba el nombre general para Dios, para que todos conocían. O sea, es la parte general, el nombre general que todos conocían. Y ahora, por otra parte, Génesis 2 es una declaración específica sobre la creación del hombre y la mujer y conecta solo con Jehová, el Dios verdadero de Israel. El Dios general que estableció el cosmos en Génesis 1, en realidad el Dios personal que está especificado por este uso complementario en el capítulo 2. Y es ahí donde nosotros encontramos una matiz muy bonita de Dios, ¿no? Porque él mismo, eh, aunque se hace, muestra como dos facetas de él, una a nivel general y la otra a nivel personal, no desvirtúa ni la una ni la otra, sino que adicionalmente se complementan. Quiero saludar en Así este es. momento. Diga, Oscar, tranquilo. Que desde el aspecto que usted lo presenta, muestra un Dios en un panorama general, creador de todo el universo y todo, pero ya en el capítulo 2 muestra un Dios más personal, ¿no? Que se acerca a su creación y se quiere relacionar con ella. Exactamente. Ahora sí, Oscar, qué pena. Tranquilo. Vamos a saludar a las personas que se siguen conectando. Ustedes saben que son importantes para nosotros. Katy Quintero dice, feliz noche, mis apreciados hermanos. Que el Espíritu Santo los colme de sabiduría. Un abrazo. Gracias, Katy. Eres también muy importante para nosotros. Eres muy participativa y nos gusta eso de ti. También nos saluda Cecilia, dice, buenas noches, mis hermanos, bendiciones para todos. Armando Barinas, también un fiel eh, televidente de nosotros. Dice, buenas noches, Dios les los bendiga. Y el hermano Ancísar también que no falta, dice, buenas noches. Gracias a todos ustedes por sus saludos. No se les olvide dejar preguntas o algún comentario que quiera aportar al tema que estamos estudiando en este momento. Así es. Y entonces, para los que acaban de llegar, hoy estamos analizando otros puntos importantes dentro de la creación y del Génesis. Y comenzamos hablando de los nombres que se le da a la divinidad en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Nosotros claramente vemos en el capítulo 1 que se nombra Elohim. ¿Listo? Aunque en sus Biblias, en las versiones que aparece hoy día, pues solo aparece la palabra Dios. Pero ahí se está refiriendo a Elohim directamente. Y ya hablamos de este tema en la parte de la deidad y la doctrina de Dios, donde hablábamos que Elohim significa pluralidad dentro de la unicidad. Pero es curioso que en el capítulo 2 ya no se habla de Elohim solamente, sino que se habla de Elohim Jehová o Jehová solamente. Ya hay un nombre más específico allí. ¿Listo? Eso es lo que estamos analizando en este momento. Y miren lo interesante que el escritor pasa de la identificación general de Dios a la específica debido a los objetos creados en el segundo relato. Hombre y mujer, Adán y Eva, eran seres humanos personales y respondían a su Dios creador, de una manera que no podía hacerlo ninguna otra parte de la creación de forma directa al Dios personal que los había creado. Por eso era completamente adecuado y apropiado identificar a ese Dios de una forma personal e íntima debido a la naturaleza personal de su creación.
Si bien el uso de nombres divinos diferentes en Génesis 1 y 2 es relevante teológicamente, no significa que los relatos provengan de fuentes diferentes, porque es que ahí es de lo que había hablado Freddy ahorita, de que la alta crítica, que es una de las ramas de la hermenéutica, que es la investigación, podríamos decirle, filosófica científica, que trata Sí, de muchas veces mitificar la palabra de Dios y echar por tierra su veracidad, dicen, no, es que aquí en Génesis 1 hablan de un Dios, de Elohim, pero en Génesis 2 hablan de Jehová. Entonces ellos dicen, basados en eso, que Génesis 1 no lo escribió la misma persona que Génesis 2. Pero aquí estamos dando evidencias suficientes para tratar de explicar realmente a qué se debe esa variación de nombres. Y claramente estamos entendiendo que en Génesis 1 se habla desde una manera general de Dios, pero ya en Génesis 2 se habla de manera más personal de Jehová. Entonces debemos entender eso porque miren que cuando entendemos capítulo 1 y 2 de Génesis, no vamos a entender la Biblia como la entienden muchas personas que creen que hubieron dos tipos de creaciones, ¿no? sí, exactamente. Cuando nosotros vemos, yo creo que es una cuestión de método, ¿no? Porque Dios está utilizando un método diferente al que nosotros estamos de pronto entendiendo a primera vista. Y a primera vista nosotros podemos entender algo completamente diferente. Pero si nos metemos en la forma en que Dios presenta el tema, en su metodología de enseñanza, vamos a comprender por qué Él pasa de lo general a lo específico, ¿no, Oscar? Así es. Freddy, aquí llegaron otras personas, quisiera saludarlas. Ancísar, allá lo habíamos saludado, sí, buenas noches, Ancísar. Blanca Leguizamón, buenas noches, hermanos, Dios, mi Dios les bendiga. Lo mismo, Blanca, Dios le bendiga. Freddy Moreno, buenas noches, también lo extrañábamos por aquí, Freddy, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, entonces para continuar con lo que veníamos hablando de lo general hacia lo específico, quiero resaltar algo en este caso, y es la estructura literaria. Entonces, partiendo de Génesis 1, vimos en este caso que fue organizado y redactado en un tipo de paralelo o declaración literaria, ¿sí? Y eso es lo que mostramos en los programas anteriores, cómo podíamos asociar un versículo con otro, uno de Génesis capítulo 1 con otro de Génesis capítulo 2. Ahora, las actividades de los primeros 3 días estuvieron igualadas por las actividades creadoras que ocurren en los 3 días siguientes. Entonces, los 3 primeros días, como lo estuvimos analizando la vez pasada, fueron como la preparación, los 3 días siguientes para lo que era el equipamiento de lo que iba a estar dentro de esa creación. Ahora, Génesis 1 fue la visión macroscópica de la creación. Y cuando utilizamos el término macro, se refiere a lo más grande, ¿no? A la visión más amplia que nosotros podemos tener. Lo que se ve a simple vista. Ahora, la forma que se organizó el mundo para sus habitantes. Entonces ahí entendemos por qué es que se organizó de esa manera. Mientras en Génesis 2 avanzamos hacia el paralelo microscópico, ya el detalle. Y ahí encontramos qué es lo que Dios a donde quiere apuntarnos. Nos muestra como cuando uno ve un cuadro de esos bodegones bien grandes, usted en un bodegón desde lejos ve muchas cosas, pero cuando usted se centra en un punto va a encontrar el detalle y la riqueza del artista. Aquí está sucediendo lo mismo. En esencia, este enfoque se concentra en la segunda parte del sexto día de la semana de la creación. Así como el telescopio se usó para la creación del Génesis 1, en el capítulo 2 entra el juego del microscopio. El texto se reduce para concentrarse en la creación del hombre y de la mujer. Entonces, si ve, Oscar, aquí empieza Dios a hacer ese juego, ¿no? Entre lo general a lo específico. Sí, aquí entonces cada vez vamos entendiendo más claramente por qué se utiliza ese lenguaje y ese orden allí literario. Tiene un significado, no es que haya sido así porque sí, sino que Dios nos quería mostrar algo allí bien interesante. Y miren que en Génesis 2 no está organizado de una forma directamente paralela. Primero se presenta la creación del hombre y al final la creación de la mujer. Estos dos actos creadores ocupan posiciones paralelas al comienzo y al fin de la narración. Entre esos dos hay otros elementos dispuestos en pareja. Esos elementos en pareja incluyen declaraciones relacionadas con el jardín y los ríos.
Ambas declaraciones sobre la creación del hombre y de la mujer en este capítulo contienen una afirmación preliminar sobre las condiciones que precedieron a esa creación. En el caso de la creación del hombre, la declaración preliminar se enfoca sobre el mundo de las plantas y los campos, pero en cambio en el caso de la mujer, esa declaración preliminar se concentra sobre el mundo animal. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 19 nos dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso, el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces aquí vemos algo bien interesante que Dios nos quiere mostrar con respecto a por qué estaba haciendo ese orden en el capítulo 2. Exactamente. Y avanzando, ¿qué podemos decir más del capítulo 2? La creación especial de Génesis 2 se describe de una manera única. En Génesis 1, Dios habló y llegaron la existencia de los diferentes objetos. Dijo Dios, produzca, y apareció el objeto mencionado. Y así lo vemos. Produzca la tierra plantas, produzca, digamos, cada ser viviente. Dios pronunció y fue así. En Génesis 2 se usa el enfoque diferente. El verbo que se emplea para esta actividad divina es yazar, o formar, o modelar. Dios toma algo que ya existe. Y entendemos por eso, dice que tomó polvo de la tierra, que es el mismo término o la misma palabra que se utiliza para el barro de alfarero. O sea, en sí no es polvo, sino barro, con el que modelan y se hacen tazas. Por eso a nosotros nos llama también vasos, vasos de barro, nos dice que somos nosotros también. Dice, y lo modeló como un hombre, y es fabuloso. Inclusive, Oscar, podemos ver aquí en estos textos que Dios tiene la facilidad de mostrar a través de los elementos que utiliza todo lo que quiere crear, ¿no? Desde, a partir del elemento del barro, a partir del elemento del aire, todo elemento que esté en torno a la creación, para Dios es funcional, ¿no? Sí, así es. Y recordemos que en capítulo 1 el verbo que se utiliza para crear es bara. Y bara es crear de la nada. Pero en el capítulo 2 ya se habla del verbo yazar. Y yazar es tomar de algo ya existente y darle forma. Y a eso es a lo que se refiere entonces aquí. Entonces, para tener en cuenta esa parte. Bueno, quisiera hacer una pregunta facilita para que nuestros televidentes en esta noche nos acompañen con una respuesta allí en la cajita de comentarios. Y es, ¿quién le puso el nombre a Eva? ¿Quién le puso el nombre a Eva? Entonces nos dejan ahí sus comentarios a ver quién le atina a esa respuesta. ¿Listo? Voy a agregarle algo más, Oscar. Hágale. ¿Por qué le puso ese nombre? Ajá. ¿Quién le puso el nombre y por qué le puso ese nombre? Ahí en la respuesta puede complementar. Listo. Entonces, el que quiera ahí escribirnos quién y por qué y cuál es el significado, ¿no? Bien. Entonces estábamos analizando con respecto a esa parte y dice, pero todavía está inanimado, necesita algo más, porque el hombre Dios lo creó del polvo de la tierra, pero estaba allí, estaba moldeado, y más exactamente Isaías dice que fue de barro, ¿no? Y Job también nos especifica, y hay un salmo que también dice que somos barro, ¿no? Y Dios es nuestro alfarero. Pero entonces estaba ese ser inanimado allí. Pero Dios dice que sopló en aquella forma de barro el aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. La palabra que se utiliza allí para ser viviente es nefesh. Algunas veces esta palabra se traduce como alma, pero el contenido de este pasaje indica claramente que aquí se toma en cuenta todo el ser de Adán. O sea que alma es todo lo que somos, no lo que tenemos. Muchos piensan que tenemos un alma y que cuando uno muere se sale y se va volando o caminando y contando los pasos, pero no, el alma es lo que somos, no lo que tenemos. Eh, con respecto a esta parte, así que Adán está formado por dos elementos, el polvo de la tierra y el aliento de vida.
El análisis químico ha demostrado que en efecto el cuerpo humano está constituido por los mismos elementos químicos que se encuentran en la Tierra. El aliento de vida puede definirse sencillamente como la energía de Dios para la vida. Entonces es claro entender que nosotros estamos constituidos por dos elementos que cuando se unen forman uno solo. Aquí no es que uno más uno es dos, sino que aquí uno más uno es uno. Interesante, ¿no? Porque cuando se mezcla el barro con el aliento de vida, aparece un alma viviente. ¿Listo? Para que tengamos claro. Freddy, creo que alguien está preguntando cómo es que es la pregunta para que por favor no la repita. Sí, ¿quién le puso a Eva su nombre y el por qué? O sea, ¿por qué le puso ese nombre? Ya vemos una respuesta ahí de Ancísar. No sé si queremos esperar a que los demás puedan ir respondiendo. Vamos a dejar un poquito más de tiempo para que sigan respondiendo, para que pues cada uno de ustedes se dé la oportunidad de participar, ¿sí? Mientras tanto, yo quiero leerles un texto que nos va a ayudar a complementar la idea y la noción que Oscar nos está transmitiendo precisamente con lo que acabo de hablar. Cuando ocurre la muerte, como sucedió más tarde con Adán y Eva, porque ellos efectivamente murieron, se cumplió aquella sentencia que Dios había declarado cuando ellos fueran y cometieran aquel acto de comer del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal. Se separaron estos dos elementos principales, ¿cuáles? De los que hablamos anteriormente. Primero, el polvo de la tierra, que es el barro, y el aliento de vida que vuelve a Dios, quien fue quien lo dio o dio esa energía. Entonces, aquí se cumple lo que efectivamente podemos encontrar en un texto que es muy conocido, que nosotros lo tenemos, es en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y dice lo siguiente, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, si nos damos cuenta, hasta en eso Dios tiene una lógica y un orden y no quebranta las normas que inicialmente estableció. Yo cuando veo todo este tipo de textos, Oscar, recuerdo lo que habla el libro de Job, cuando le pregunta al hombre, ¿cuándo estuviste tú cuando yo di las normas y las leyes para crear todo cuanto existe? ¿Dónde estábamos nosotros como para que las podamos cambiar? Nosotros no las podemos cambiar. El único que puede hacer eso es Dios, ¿no? Claro que sí. Entonces aquí claramente nos muestra el orden de la creación del hombre, los componentes y que no tenemos, sino que somos un alma. Y aquí el retroceso es claro, o sea, es muy claro. Ahí uno no se puede perder. Lastimosamente, la mayoría del mundo cristiano no entiende esta parte y creen que somos seres divisibles y que una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu. Pero la Biblia es muy clara. Aquí dice que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el aliento o la energía de Dios vuelve a Dios que fue quien la dio. Y mire que ya tenemos unas respuestas muy interesantes, Freddy. El hermano Sí. Ancísar dice, Adán le puso el nombre porque del varón fue tomada, era carne de su carne. Muy bien, hermano Ancísar, fue Adán. Adán fue el que le dio el nombre. Pero no nos dio la otra parte de la respuesta, faltó. Vamos a ver qué dice Katy. Katy dice, entonces Adán exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, en otras versiones dice varona, porque del varón fue tomada. Muy bien, pero tampoco da la respuesta concisa. ¿La dejamos Sí. esperar todavía? ¿No damos la respuesta? Aquí Jenny Suárez da Aquí ya nota. nos colocaron la respuesta ya. Mire acá los dos versículos. Así Dice, es. Adán le puso mujer o varona porque de él fue tomada en Génesis 2:23. Y más adelante en Génesis 3:20 le pone Eva, madre de todos los seres vivientes. Ahí Entonces, está. la respuesta estaba en Génesis 3:20. Muy bien, muy Génesis bien. 3:20. Gracias, Jenny. Génesis 3:20 era la respuesta, ¿no? No sé si ahí la podemos leer, que ella dejó una parte. Dice Sí, yo lo tengo Génesis aquí también. 3:20. Acá está completo. Ajá, Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, ¿no? ajá. Muy bien, Jenny. Gracias por los demás que también nos aportaron a esta pregunta. Y vamos a analizar algo con respecto a esa creación. Miren que el verbo yazar se usa para referirse a la obra de un alfarero y al alfarero mismo. Y eso lo vemos en Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 4. Mire lo que dice Jeremías 18, 1 al 4. Dice,
palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí claramente entonces Jeremías nos está hablando de lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Cómo moldea nuestro carácter, cómo vuelve y hace algo nuevo cuando nosotros estamos de pronto tomando otros caminos. Entonces el verbo yazar se usa para referirse a la obra de un alfarero y al alfarero mismo. De este modo, el cuadro en contraste con Génesis 1 es el de Dios trabajando con sus manos para hacer al hombre. Así como el alfarero moldea y forma una vasija, pero el alfarero divino puede hacer más que el alfarero humano, puede hacer que su producto tenga vida. Cuando Dios se inclina y sopla en la boca del hombre, éste llega a ser un ser viviente. Esta es una terminología antropomórfica o semejanza de lo humano, que se usa para las actividades divinas. No sabemos exactamente cómo Dios llevó a cabo este acto creador, pero estos verbos activos expresan el amante interés y el contacto íntimo del creador con sus criaturas mientras las creaba. Freddy, es bien interesante porque de todos los seres creados, de todo lo que Dios hizo, solo muestran que cuando creó al hombre, Dios lo hizo con sus propias manos y se tomó su tiempo, como el alfarero dándole forma al barro que tiene en sus manos. Exactamente. Es muy complementario lo que estamos viendo aquí, porque vemos que Dios, al igual que se toma su tiempo para moldearnos y hacernos en un principio con Adán, hoy en día hace lo mismo. Y es ahí donde vemos esa riqueza de la escritura del Génesis que se traslada también a nuestros días. Porque a veces hablan de las personas que se hacen cristianas que inmediatamente ya tienen que ser santos, que no volver a pecar. Pero no, no es que Dios nos está moldeando. Entonces, ese proceso del cristiano es la mano de Dios sobre nosotros, que empieza a modelarnos ya lo que es espiritualmente y nos prepara nuevamente para entrar en la patria celestial. Entonces, ahí vemos otra vez esa forma tan rica de la escritura de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, mientras tanto quiero hablar de algo con respecto a ayer nos hicieron una pregunta, pero hoy vamos a complementar la noción de con respecto a esa pregunta que nos hicieron ayer. Y vamos a hablar del jardín que fue plantado, que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 8. Y mire este texto tan interesante. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, es interesante porque aquí Dios planta un huerto o un jardín que es preparado especialmente para Adán y Eva. Y aquí esto sí hay que resaltarlo porque a diferencia de los otros lugares, este lugar único fue preparado por Dios mismo para la pareja humana. Digamos, el resto de la creación que Dios tenía en ese momento, pues lo hizo así para que igualmente el hombre y los animales disfrutaran de él, pero el huerto del Edén era exclusivo para Adán y Eva, preparados para ellos, como la corona de la creación, ¿no? Ahora, ¿qué vemos también en este texto? Que habían tres clases de árboles. Primero, con seguridad, y todo lo podemos leer ahí, que habían árboles frutales de gran abundancia y buenos para comer, agradables al paladar y a la vista, y buenos para uno alimentarse. Eso era el del cual Adán y Eva podían comer en el momento que ellos deseaban. Pero allí también estaban plantados otros dos árboles. El árbol de la vida, que el propósito de este árbol era prolongar la vida del hombre de manera que llegara así a ser de esa manera inmortal, pero o sea, era una inmortalidad condicionada, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que entran estos dos en juego más tarde en el mismo relato que encontramos en Génesis capítulo 2, y de ahí empieza el desenlace de las consecuencias que pasó después con el hombre. Si nos damos cuenta, Oscar, con respecto a lo que acabé de leer, volvemos a notar por parte de la escritura que Dios no podía en un principio, en el capítulo 1, dar toda esa cantidad de información porque yo creo que sería muchísimo más complicado de entender que en vez de haberlo hecho de esa manera, no, general y después particular, ¿no? Así es.
Y yo creo que la respuesta a la pregunta que nos hicieron ayer del jardín plantado en el Edén, aquí está. Mire lo interesante. Yo no me imagino, pero yo creo que debió ser así. A Dios como un jardinero allí haciendo eso especialmente para la pareja. ¿No imaginan ustedes eso tan maravilloso? O sea, él tenía un hogar especial para ellos y él mismo lo construyó con sus manos. Hizo un huerto. No sé si algunos sabe qué es un huerto, cómo es un huerto, y eso necesita de una mano especial para poder hacer allí el proceso de formación del huerto. Entonces imagínense al mismo Dios tomándose esa molestia y haciéndole un hogar bien bonito a la pareja. Bonito, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, aunque en el versículo 7, en el anterior, fue donde Dios creó al hombre, donde lo formó del polvo de la tierra, nosotros entendemos que el ser humano o el hombre no vio nada de lo que Dios creó, nada, ¿cierto? Por fe le creía que Él era el que había creado todo. Entonces, lo más razonable aquí es que ese huerto, aunque está después de la creación del hombre, lo más razonable es que Dios lo había ya creado para el hombre. Pero aquí se especifica esa creación también de ese huerto. Porque si lo hubiera creado después del hombre, pues el hombre hubiera tenido evidencia de que sí, Dios es el creador, así que no le quedaría ninguna motivo ni ninguna razón para haber hecho lo que hizo. Yo creo que una de las razones por las que Adán también dudó de la norma que Dios le dio fue que él tenía como, bueno, ¿será que sí creó todas las cosas él? Porque abrimos los ojos y él nos dice que él creó todo, pues por fe. Adán también por fe creía que Dios que había creado todo, ¿no? Sí, mire que la fe siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado ahí en juego para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Así es. Bueno, entonces, eh, aquí vamos entonces a analizar que el jardín, podríamos empezar a analizar entonces que sí, fue creado antes de que la pareja estuviera, porque ahí no había aparecido Eva todavía. Ahora vamos a ver los 4 ríos. Aquí nos nombran 4 ríos que salieron del jardín del Edén. Dice Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Listo? Entonces, se dan los nombres de los 4 ríos, pero esos nombres no deben ser identificados necesariamente con los ríos postdiluvianos que llevan esos nombres, como el Tigris y el Éufrates. Puede ser que se haya dado nombres antediluvianos a ciertos aspectos de la superficie de la Tierra postdiluviana. Algo parecido ha sucedido con los nombres de muchos topónimos españoles en inglés dados a diversos lugares de las 3 Américas por los colonizadores. No eran los mismos lugares, pero llevaron sus nombres y se volvieron a usar. Por lo tanto, los nombres no constituyen una clave para identificar la ubicación del Edén. Muchas veces se utilizan ciertos nombres, o el autor utilizó algo que se llama también anacronismo, que también es muy utilizado, que se le da un nombre, tenía otro nombre, pero como ya cambió ese nombre, entonces se describe el nombre en la versión de la Biblia, el nombre que tiene ahora ese lugar, pero pudo haber tenido otro nombre antes a ese. Entonces aquí pudo haber ocurrido lo mismo, porque muchos intentan con los nombres del Éufrates y el Tigris tratar de ubicar dónde era que quedaba el Edén. Listo. Entonces vamos a mirar esta parte interesante del texto con el cual vamos a seguir continuando. Pero Oscar, yo quisiera hacer una pregunta también a todos los que nos están viendo. Ya sabemos entonces que Adán fue el que le dio el nombre, ¿cierto? Pero ¿qué nombre Dios le dio a Eva? Entonces, que nos coloquen el versículo donde Dios le dio el nombre a Eva. Es interesante ese versículo, a ver si lo logran analizar, a ver dónde es que Dios le dio el nombre que debería tener Eva. ¿Listo? Bueno, para continuar entonces con lo que estamos revisando, quiero mostrarles lo siguiente con respecto al Edén. ¿Sí? En el primer relato que nosotros encontramos del Edén, que va del capítulo 2, versículo 8 al versículo 9, que se los voy a mostrar nuevamente, dice lo siguiente: Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vamos a ver aquí que se menciona inicialmente que Dios fue quien lo plantó, ¿no? Y que colocó allí al hombre. Ahora, hay un segundo relato del Edén que indica que el hombre ¿qué debía hacer allí? Y específicamente era guardarlo. Entonces vamos a ver el capítulo 2, el versículo que es el 15, y miremos qué es lo que dice aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y continúa diciendo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día de que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea para él. Bueno, entonces, aquí que nos muestra en esos versículos. Bueno, Adán fue colocado en el Edén como un hortelano o jardinero responsable. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Cuidar el jardín del Edén. Dios también le indicó de que los árboles podía comer y del árbol del cual no debía comer, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire que es interesante, Oscar, mirando estos versículos, que Dios no solamente está dando un detalle de cómo fue su creación, de todo cómo lo hizo, cómo lo constituyó, sino que también dio órdenes específicas para los seres que tenían que estar ahí en ese sitio. O sea, como les digo, Dios va haciendo poco a poco todo, pasa de lo general a lo específico, y ya lo más específico inclusive es guardar sus normas y todo lo que él tiene que hacer, al igual que en la vida de un cristiano, ¿no? Sí, y es que siempre ha sido así. Dios no puede crear algo y dejarlo por ahí escueto, suelto y haga usted como quiera y viva usted como quiera, no. Desde el principio lo hizo con unos seres perfectos. O sea, miren nomás, Adán y Eva eran perfectos, puros, santos, y les dio aún así una norma y les dio ciertas tareas para realizar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o cómo nos puede caer en la cabeza que nosotros podemos vivir pensando y haciendo lo que queramos, seres pecadores, imperfectos y pecaminosos? Entonces, aquí empezamos a ver que la idea de Dios desde el principio es darle una razón de ser al ser humano, porque cuando el ser humano no sabe ni para dónde va ni qué hacer, pues su vida es vacía y por eso es que resulta pues involucrándose en todo lo que en el mundo hay. Pero por eso Dios desde el principio dejó un propósito para esa pareja. Entonces, creo que ya hay algunas respuestas, me parece, Freddy. Sí, estaba viendo una respuesta que ya nos colocaron ahí, pero quisiera darles un poquito más de tiempo, porque aunque ella nos cita un versículo, que es el siguiente, nos lo dice Ángela Saldarriaga, Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Sí, pero no dice que los nombró. Necesitamos que saber cuál es el nombre que Dios le dio a Eva, porque ya vimos Pero, que Adán le dio el nombre a Eva, pero Dios le dio un nombre a Eva. Entonces vamos a ver sí, cuál fue. Quiero que me citen el versículo y ahí el versículo. Entonces ahí ya los puse a buscar un poquito más. ¿Listo? claro que el nombre se lo da a los dos, ¿no? O sea, es un nombre que le da a los dos, no solo a Ah, bueno, Eva. ya Oscar ya Dios está le... dando pistas, sin dar pistas, Oscar. ¿Listo? Sí, porque si no, ellos se vuelven, uy, a Eva sola, pero ¿cuál? Se pierden, ¿no? Entonces ahí le damos una pista. Bueno, entonces vamos a hablar, Freddy, cierto que Diga, lo último, lo mejor se deja para lo último, ¿qué dice usted? ¿por qué? Porque Pues vean sí, que vamos a hablar de la creación de, ¿sabe de quién? de la mujer, De ¿será? la mujer. Claro, lo mejor viene Claro, lo último. claro. Si usted analiza, en la creación el orden tiene un significado importante y lo anterior era menor a lo anterior, ¿cierto? Y cada cosa fue perfeccionándose mejor. Y aquí vemos entonces la creación de la mujer, una de las mejores creaciones que Dios pudo haber hecho. Entonces,
Ah, aquí nos dan una respuesta, pero todavía no le han atinado. Vamos a ver No, a quién le atina. el versículo, eso es como cuando Jesucristo decía, escrito está. Tienen que Pero queremos colocar el versículo donde eso. aparece. Con un escrito está. Tiene que ser un escrito está. ¿Listo? Pero por ahí como que ya están cerca. Sí, Bueno, ya vamos a están. hablar de la mujer, la creación de la mujer. Génesis 2, 18 al 24 nos habla de esa creación de la mujer y dice, y dijo Jehová Dios, o sea, Jehová Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viviese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda la bestia toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo que caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí vemos claramente, estamos entendiendo cómo es que es la cuestión. Mire lo interesante de Génesis 2, 18 al 24. Contiene 4 elementos principales. Primero la introducción, luego la acción, luego la celebración de la acción y el estado resultante. La introducción incluye el relato de Adán dando nombre a los animales, lo que tiene una relación directa en Génesis 1, donde Dios nombró los objetos que fueron hechos en los 3 primeros días, noche y día, el cielo, los mares y la tierra. Adán puso nombre a los que fueron creados en los días quinto y sexto, los animales. Adán no puso nombre a lo que Dios había creado y dado nombre en los 3 primeros días. Adán puso nombre a lo que Dios creó y no le dio nombre en los 3 últimos días de la creación. Por tanto, esta actividad de poner nombres es complementaria, en parte pertenece a Dios y en parte pertenece a Adán. Qué interesante, ¿no, Freddy? Sí, exactamente. Dios ya coloca sus límites, ¿no? Lo que le Sí, pertenece a él y lo que, pues, en este caso Adán puede administrar, ¿no? así es. Bueno, creo que aquí nos están dando unas respuestas. Mira, acá Judith Vergara nos está diciendo varona. Ancísar nos dice, el nombre es el mismo Adán. Bueno, necesitamos el texto, ¿no? Y mire lo que dice Katy. Yo creo que estamos reprobados. Bueno, busquen porque estos textos les ayudan a ustedes a afianzar lo que es el tema bíblico. Bueno, para continuar con lo que viene diciendo Oscar, mire que hay un aspecto muy bonito en todo lo que usted está comentando, Oscar. Cómo Dios pasa de lo general a lo específico y al igual que cuando uno va a comer una comida, un banquete especial, muchas veces lo más pequeño y decorado y hermoso es lo que uno a veces degusta mejor y así es la base de la cocina, ¿no? Pero miremos lo que dice con respecto a lo siguiente. Dice, este proceso de poner nombre establece el escenario de la creación de la mujer, poniendo de manifiesto cuán solitario se sentía realmente Adán. Imagínense nomás, empieza Adán a recibir las parejas de los animales y empieza a ver que hay pareja correspondiente para cada animal. Pues se encuentra un gato y a su gata, al león y la leona y todo lo demás, y él empieza a nombrarlos, a nombrarlos, a nombrarlos. Pero ¿qué pasa? Cada uno de los animales que Adán nombró tenía pareja, pero él estaba solo. Entonces Dios podía haber creado la compañera de Adán al mismo tiempo que lo creó a él, pero no lo hizo. Y ahí es donde vemos la parte romántica de Dios, ¿no? Porque Dios ahí empieza a crear el ambiente para que cuando Adán vea por primera vez a la mujer, va a desarrollar una percepción de Dios completamente diferente, ¿no? Así Adán adquirió un aprecio mayor por su compañera.
y una nueva percepción del cuidado amante del Dios que hizo provisión para suplir su necesidad. Y es interesante que cuando Dios va creando todas las cosas, dice, y era bueno en gran manera, y era bueno, y era bueno, pero cuando llegó y vio que Adán estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es lo único que colocó así como que no era bueno, ¿no? En todo lo que... Y cuando ya creó la mujer, creo que ahí se perfeccionó el hecho de la creación, ¿no? Sí, y es maravilloso porque Dios sabía exactamente lo que le faltaba a Adán y lo que necesitaba Adán era una mujer. Y ahí Es- está, Dios le da a la mujer el complemento perfecto, la ayuda idónea, ¿cierto? Vea que aquí ya hay una respuesta, Freddy, y ahora sí encontraron el texto. Ahora Vamos sí a leer, le... ahora sí le dieron. Aunque algunos estuvieron cerca. Ángela Saldarriaga dijo, esta será llamada varona porque el varón fue sacada. Bueno, estuvo cerca también, pero no era ese. Ancísar dice, es que Génesis 1.27 dice que varón y hembra los creó. Sí, varón y hembra los creó, muy cierto. Pero la respuesta estaba en Génesis 5.2 y la primera que dio la respuesta fue Cecilia Leguizamón. Y aquí dice, miren, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, los dos tenían el nombre Adán. Ya después, Adán, en la parte específica, ya no en la general, Adán le da el nombre a Eva, ¿no? Sí, pero es interesante porque ahí todo eso, detrás de todo ese nombre que se le proporciona a Eva por parte de Adán, tiene también un propósito divino, ¿no? Porque antes de eso, Dios le había hecho la promesa de que de su vientre iba a venir el Mesías, los que iban a vivir eternamente. Entonces, cuando ahí Adán le da el nombre a Eva, tiene ese propósito, porque iba a ser madre de los vivientes, más que de ser madre de todos los que iban a vivir, era madre de los que iban a vivir eternamente, ¿no? ¿A través de quién? De Jesucristo. Entonces tiene un trasfondo aún más completo, ¿no? Hay que analizar esas partes también para entenderlo un poquito mejor. Bueno, Oscar, podemos continuar para todo lo que veníamos hablando. ¿Qué podemos Bueno, decir más? vamos entonces. Bueno, como Eva fue creada de una costilla tomada de Adán, y Adán fue creado de materiales tomados del polvo de la tierra, Eva fue hecha de los mismos materiales que Adán. Sin embargo, esto fue hecho de una forma más personal que tomar simplemente un montón del polvo y darle forma de otro ser. Dios puso a dormir a Adán, o sea, le dio un qué, ¿cómo es que llaman eso que le dan para dormir? Una anestesia. Anestesia, Lo sí. anestesió, lo anestesió a Adán para que él no viera la creación de Eva. Pues que imagínense que le abran la costilla y de ahí usted viendo, se desmaya, ¿no? Y tomó una de sus costillas y de ella hizo una mujer, Eva. Él usó de la costilla expresa igualdad, en contraste con tomar un hueso del pie para expresar inferioridad o una porción del cráneo para expresar su superioridad. Entonces aquí vemos exactamente que lo toma de una costilla para que esté junto a su corazón y sean un complemento perfecto. Exactamente. Y mire que también podemos ver este aspecto que es, nosotros no nos imaginamos la reacción inmediata de Adán cuando Dios le presentó a Eva. Imagínese, me imagino que fue un canto de alegría y verla a ella tan hermosa y todo lo demás. La única unidad verdadera poética del relato de la creación que vemos en Génesis 1 es el versículo 27, ¿no? En Génesis 1:27, pues ahí uno encuentra parte de la idea de lo que fue la creación, que dice que Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero donde el propósito de Dios de crear seres humanos se expresa en una estrofa de tres partes, una unidad poética compuesta de tres versos. Eso lo podemos llamar el canto de la creación del hombre. En Génesis 2:23 vamos a ver cómo es que se da esa expresión. Y mire lo que se dice acá. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona. Entonces, si vemos ahí vemos como la poesía expresa de Adán
al ver a la mujer, ¿no? Un canto de la creación de la mujer. En este caso, Adán entonó el canto y también declamó la poesía. Hay similitudes y diferencias entre estas dos unidades poéticas. La cantidad de palabras y las sílabas casi son las mismas. Sin embargo, en 1.27 hay solo una unidad poética, mientras que en el 2.23 que acabamos de leer hay dos unidades de dos líneas cada una. Entonces vemos, Oscar, aquí en esta presentación de la mujer, cómo el hombre se empezó a demostrar el cariño y el amor que nosotros también debemos sentir por nuestras parejas, ¿no? Hay todo un romance, ¿no? Por eso vemos el preámbulo de Dios y la respuesta de Adán, ¿no? Sí, uno pensaría que el romanticismo, y esto apareció por allá después de la Edad Media, pero mire que aquí ya estaba la idea plasmada, ¿no? El romanticismo y la parte romántica del asunto de la creación de Eva. Entonces, Exacto. vamos a analizar algo y con respecto a esto, el relato poético de Génesis 2.23 no solo expresa el gozo de Adán al encontrar a su idónea, sino que también dice algo sobre la paternidad literaria. El resto de Génesis 2 fue escrito en prosa, así como Génesis 1 fue escrito en prosa, excepto el versículo 27. Por tanto, estas dos narraciones paralelas de la creación siguen el mismo bosquejo, y sus unidades poéticas están escritas en un estilo muy parecido. El autor siguió la misma estructura en esas narraciones paralelas y complementarias, tomada junto con los paralelos ya mencionados. Esta similitud presenta una fuerte evidencia de que estas dos narraciones fueron escritas por uno y el mismo autor, en paralelismo complementario, tan común tanto en la prosa como en la poesía hebrea. Entonces aquí nos da una evidencia clara de que no fueron varios los que escribieron Génesis, sino fue uno solo, y ya sabemos que fue Moisés, y el autor principal, el autor intelectual, nuestro Dios. Exactamente, exactamente. Y mire que el relato poético que acabamos de ver en Génesis 2.23 no solo expresa el gozo de Adán al encontrar a su ayuda idónea, sino que también dice algo sobre la paternidad literaria, ¿no? De lo que acabó de decir usted. Ahora, el último elemento del relato de la creación de la mujer tiene que ver con la unidad de la pareja y las consecuencias para las futuras generaciones de la raza humana. Adán y Eva, la primera pareja, habían de ser un ejemplo íntimo, de íntimo vínculo que debe existir entre el marido y la mujer. Ninguna otra relación humana debería interferir con ese vínculo. Y yo creo que a veces nosotros erramos en eso. Y creo que no solamente en nuestra sociedad como colombianos, sino en todas las culturas se ha visto eso. Porque aquí vemos las palabras más sabias que Dios podía haberle dado al hombre y a la mujer. Y mire lo que dice Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si nosotros tuviéramos en cuenta este versículo, ¿cuántas familias no solucionarían tantos problemas que se presentan al haber de pronto no separado el amor que tienen con sus padres y unirse con su pareja y establecer solo un hogar? Y bueno, de aquí podemos sacar tema para mucho, ¿no? Pero aquí lo que nos está mostrando es que este texto quiere profundizar digamos, en que las parejas deben tener también una unidad entre ellos, ¿no? Ahora, la ausencia de ropaje cuando fueron creados expresa la pureza y la perfección con la que salieron de la mano del Creador. Y bueno, aquí yo creo, Oscar, que todo lo que Dios está haciendo es un relato tan hermoso y tan profundo que quiere que un amor como el que Él creó en un principio permanezca. Lamentablemente, hoy en día, ya digamos, lo que Dios diseñó para la humanidad ya es mal visto, ¿no? Ahora se permite cualquier otro tipo de amor diferente a este que está tan, tan cargado de amor, tan cargado de propósito que por eso es que está la sociedad como está, ¿no? Sí, así es. Y el enemigo sabe que si destruye los hogares y los matrimonios, ha hecho un trabajo totalmente exitoso en el área de hacer el mal al mundo, porque el matrimonio es algo que desde el principio Dios estableció como
el núcleo de la sociedad. Entonces la familia es algo importante y aunque el pecado entró al mundo, sabemos y entendemos que Dios quiere hacer cielos, pequeños cielos, aquí en la tierra por medio de las familias. Exactamente. Bueno, quisiera hacer una reflexión con todo lo que hemos trabajado en esta semana. Y miren que Dios ha sido muy grandioso, muy amoroso con cada aspecto que hemos analizado desde la creación. ¿Cómo fue que Él tuvo la delicadeza de organizar todo, de preparar todo, de entregarlo todo a nosotros como la cúspide de la humanidad? Y muchas veces nosotros desconocemos eso. Es más, el mundo actual, la ciencia, la tecnología, todo lo que podemos decir, la academia, desconocen eso. Y es cuando me acuerdo de estas palabras que dice Isaías. Dice, Isaías 45:18 dice lo siguiente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y como desconocemos esas palabras, creo que nos estamos acercando al momento en que Él tenga que manifestarse como el verdadero creador. Y si nosotros nos damos cuenta, lamentablemente los que quieren ser verdaderos cristianos tienen que cambiar sus vidas y reconocer verdaderamente al Dios. Veo que en la cristiandad hay una cantidad de personas que dicen seguir y amar a Cristo, pero le desconocen en este aspecto. Y creo que al desconocer a Dios en este aspecto, que es el del creador, el del dador, el sostenedor, es como si a ustedes, sus padres, le estuvieran dando el plato de comida, pero no reconocen esa mano dadora, sino que la desechan. Y es muy importante para este tiempo en el que el escepticismo se está levantando tan fuertemente en el mundo, que nosotros volvamos a ver a este Dios que tuvo tanta delicadeza y amor en un principio. Por eso le voy a pedir en este preciso momento a Oscar que nos regale una hermosa oración para darle cúspide a esta clase tan maravillosa que tuvimos el día de hoy. Amén. Los invito entonces que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, te damos infinitas gracias por permitirnos estudiar tu palabra a estas horas de la noche para acostarnos con un pensamiento santo en nuestras mentes. Santo porque es el pensamiento de un Dios creador, un Dios que nos ha querido redimir y que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que nos acaban de escuchar, a sus seres queridos y a todos aquellos a los cuales van a llegar estos mensajes en algún momento. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Oscar, hay unos últimos comentarios que quisiera mostrarlos. Nos está diciendo Katy Quintero lo siguiente. Lamentablemente, el enemigo ha atacado principalmente los dos pilares de la creación divina, el sábado y la creación. Que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para preservar en nuestras vidas la santidad de estas dos instituciones. Amén, Katy. Me parece muy acertado lo que tú estás diciendo en este preciso momento. Luz María nos dice, gracias hermanos, qué qué buenas enseñanzas de la Biblia, para tener fe en Dios, el creador de todas las cosas de este mundo. Iván nos dice, excelente programa, muy bueno, y Javi nos está diciendo, gracias Dios, los bendiga. Bueno, Oscar, ¿qué más podemos decirle a todas las personas que nos escuchan? No, muchas gracias por sus comentarios y les agradecemos por acompañarnos. Lo único que nosotros queremos es compartir esta información y que ustedes se animen también para estudiar la palabra de Dios. Vean que esto enriquece mucho y la fe crece porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y decirles que mañana, entonces, para que no se les olvide nuestra cita a las 7 de la noche, para terminar con esta temporada de la creación de Dios. Entonces, los dejamos y recuerden, NetBlies, estudios bíblicos y algo más. Exactamente, estudios bíblicos y algo más. Que tengan ustedes una feliz noche.